Ok, muy buenos días. Pues nos encontramos en el segundo día de nuestro congreso, 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Nos da mucho gusto estar el día de hoy con nuestros panelistas que van a hablar acerca de los enfoques inherentes a la responsabilidad social. Para ello, nos distinguen con su presencia el doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri, la maestra Adriana Gómez Chico Spamer y el doctor Francisco Bonilla Sevilla. Para dar inicio a este congreso, me permitiría leer una breve semblanza de su trayectoria profesional y académica. La maestra Adriana Gómez Chico Spamer es licenciada en Economía, maestra en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión y máster en Gestión de Empresas de Economía Social. Para responder a la pregunta, ¿cómo podemos todos vivir bien? Promueve la colaboración entre sociedad civil, empresas privadas y de la economía solidaria, academia y gobierno. Actualmente coordina un proyecto sobre economías incluyentes y solidarias para el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana INVOSOC. Participa en el proceso de Economía de Francisco, convocada por el Papa, en el equipo coordinador de la Villa Vocación y Ganancia y en el seguimiento de distintos proyectos. Además, imparte clases de distintos temas en la economía en diversas universidades. Muchas gracias, maestra Adriana, por aceptar la invitación a este panel. Muchas gracias. Continuamos con el doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri. Estudió la licenciatura en Filosofía en la UNIVA de Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una maestría en Educación Superior y otra en Humanidades, ambas por la Universidad de Monterrey, y tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Obtuvo su doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus principales líneas de investigación son la ética y la filosofía personalista. Cuenta con 30 años de experiencia académica como docente e investigador. Desde 2019 se desempeña como director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y por ilustrarnos en este tema de los enfoques inherentes a la responsabilidad social. Ahora continuamos con el doctor Francisco Bonilla Sevilla, quien es director general de la empresa Synergy Agua y Energía de la subsidiaria Grupo Ecolosystems, empresas dedicadas al sistema de modelos de negocios y tecnologías para la sustentabilidad, energía renovable, potabilización y tratamientos de aguas residuales, habiendo realizado más de 1,400 proyectos a lo largo de casi 3 décadas. Docente y socio fundador de la Universidad del Medio Ambiente y profesor de asignatura desde hace 25 años en la Universidad Anáhuac, en donde ha recibido el premio a excelencia docente en los años 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2017. Vicepresidente de AICALI AC, donde ostenta el grado del quinto Dan de AICADO, avalado por la AICADI Foundation de Japón, miembro de la Red Nacional de Mentores, Tutores y Jurados de Scientist Tech Challenge, el concurso de iniciativas de energía limpia y sustentabilidad más importante para México. Participó durante 11 años en el programa de radio Construyendo a México y 4 años en el programa La Libertad de Crecer, con una cápsula mensual titulada El Cuidado de la Creación. Ha publicado artículos en diversas revistas, tales como Teorema Ambiental y Expansión, y es autor del libro titulado El Orden y el Caos, la participación del ciudadano en la construcción de una sociedad sustentable, y coautor del libro Empresas Sociales, construyendo juntos el futuro de México. Muchas gracias, doctor Bonilla, por aceptar esta invitación y por ilustrarnos también con esa experiencia que tiene sobre el cuidado del medio ambiente. Y si nos permiten, pues vamos a proyectar un video alusivo a nuestro congreso y posteriormente iniciamos ya con su participación. Muy bien, parece que
Todavía no se puede proyectar. Mariana, ¿me apoyas? Sí, un segundo, hay unos problemas técnicos, no me permite compartir, pero en un segundo lo comparto. Gracias. Y mientras tanto, pues damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy. Esperemos que este congreso y este panel en específico, pues pueda aportarles muchas cosas de las que ya saben, además de las que ya saben con respecto a la responsabilidad social en esta universidad Anáhuac que está organizando y que año con año, ya durante 14 años, pues ha realizado este esfuerzo porque se pueda proyectar la parte importante de la responsabilidad social, donde se convoca a distintas personalidades para que puedan pues nutrirnos y puedan compartirnos el conocimiento que tienen respecto a la responsabilidad social. Y sobre todo cómo ha ido evolucionando, como lo veremos en el panel del día de hoy, cómo desde distintos enfoques, desde distintas formas de ver a la responsabilidad social podemos abordarlas, siempre en el centro revisando su objeto de estudio, que son los 3 ámbitos de la responsabilidad social, el económico, el social y el ambiental. Y justamente también dentro de esa parte económica pues se encuentra la ética, que el día de hoy el doctor José Honorio nos hará el favor de poder trabajar. Mariana, si no puedes, no te preocupes, iniciaríamos con el doctor José Honorio mientras se resuelve el problema técnico para poder avanzar con nuestro programa. Si dejas de compartir la pantalla, por favor. Ok, muchas gracias. Pues muy bien, pues, doctor José Honorio, pues quisiera yo iniciar con usted, con su participación, y si nos pudiera comentar algo acerca del enfoque inherente de la responsabilidad social hacia los derechos humanos, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por estar acompañándonos esta mañana en un ejercicio de reflexión tan importante para nuestra vida social y pues para definitivamente el futuro de nuestra humanidad. Y bueno, en las intervenciones nos han pedido que hagamos intervenciones de aproximadamente 5 minutos, entonces trataré de ser muy esquemático y muy preciso en los contenidos que quisiera compartir. Y evidentemente la parte que subyace tanto la parte económica, la parte social, la parte ambiental de la responsabilidad social, pues está justamente en algo que nos hermana a todos como seres humanos. Y es por eso que la parte de los derechos humanos es un concepto en el cual es lo más común que tenemos como género humano, como especie. Y esta noción no surge nada más como una intuición filosófica que por ahí tal vez alguno de nosotros pudiera pensar que fue un gran hallazgo de los grandes filósofos. Lamentablemente no es así. Tampoco surge como una intuición política, sino que surgen y son evidentes cuando se requiere desde la sociedad y desde el derecho hacer un reclamo para intentar proteger a los miembros de la especie humana que por diversas situaciones resultan ser los más vulnerables. Ahora bien, esta vulnerabilidad tampoco apareció como una intuición o como un acto de conciencia a priori, donde se busca proteger a la persona, sino más bien, insisto, es después de encontrar que en la sociedad existen para algunas personas limitaciones físicas o materiales o espirituales. Y bueno, justamente aparece la vulnerabilidad porque es como una etapa previa a lo que son los procesos de victimización. Y estos procesos de victimización, por lo general, están arraigados en los sistemas económicos y políticos en donde recae precisamente la responsabilidad. Ahora bien, algunos teóricos sobre este tema, por ejemplo, Santiago Kovadlov,
nos refiere que estas víctimas son por lo general un derrotado, es decir, alguien que está impedido de realizar sus funciones y en ese sentido va perdiendo su autonomía. O por ejemplo, el español Javier Echeverría nos dice que la víctima es un sufriente, es decir, un ser humano que está ahí y que además está sufriendo, que además está padeciendo algo. Estas víctimas existen de forma concreta, están ahí y de alguna manera con su vida y con su existencia nos están solicitando una interpelación a toda la sociedad y a la historia. Y bueno, en este contexto, me parece que la responsabilidad social debe de incluir un enfoque justamente en derechos humanos que se esfuerce por disminuir o erradicar primero las condiciones de vulnerabilidad que eventualmente terminan por ser generadoras de víctimas. Y bueno, de alguna manera también el planteamiento de cómo es que se promueven estos derechos humanos, pues es un gran reto, pero yo diría así, como una primera conclusión, pues los derechos humanos se promueven creando condiciones de vida digna. Y digo esto porque no siempre cuando se habla de derechos humanos, todos tienen la claridad de lo concreto y lo práctico que pueden llegar a ser los derechos humanos. Al contrario, muchas veces se piensan solamente como un concepto filosófico muy alejado de la realidad. Yo quisiera presentarles un par de ejemplos. Hace un par de años, la Organización Meteorológica Mundial, que es una agencia vinculada a las Naciones Unidas, estudió la frecuencia, la mortalidad y las pérdidas económicas que han causado diversos desastres vinculados a fenómenos meteorológicos extremos y utilizó como marco de referencia los últimos 50 años, de 1970 hasta el 2019, que es cuando se hizo el informe. En este tiempo, el informe registró 11,000 desastres aproximadamente en todo el mundo. Y lo primero que identificó es que en este periodo se multiplicaron los desastres por 5. Es decir, mientras en los primeros 10 años se identificaron alrededor de 700 desastres, ya en los últimos 10 años se registraron alrededor de 3,500 en el mismo periodo de tiempo, pero pues 50 años más tarde. Ahora bien, se calcula que de estos 11,000 desastres en números redondos, causaron a nivel mundial más de 2 millones de muertes. Sin embargo, aquí está lo grave en cuestión de derechos humanos, que más del 90% de esas 2 millones de muertes se produjeron en países que la ONU ha identificado como en vías de desarrollo. Por ejemplo, de los 5 eventos más mortales, tenemos en 2008 el huracán Nargis, que en Myanmar generó casi 140,000 muertos. O, por ejemplo, en 1991, el huracán Gorky en Bangladesh igual tuvo casi 140,000 muertos. Luego después aparecen por ahí 2 sequías que en nuestros lugares, en nuestras latitudes, parecieran que no son tan mortíferas, pero la sequía de 1983 en Sudán generó 150,000 muertos en ese país y en el país vecino, en Etiopía, el doble, o sea, 300,000 muertos precisamente por las problemáticas derivadas de la sequía. Y el más mortífero de todos los eventos se identificó en Bangladesh otra vez, el huracán Bola de 1970. Se estiman por lo menos 300,000 muertos, pero hay algunos estudios que lo calculan hasta 500,000 de muertos. Entonces, bueno, y si le seguimos con los otros, es decir, si tomamos los otros 5 eventos más mortíferos, por allí aparecerán muchos huracanes y aparecerán otros países como India, como Honduras, como Filipinas. Es decir, son países que de alguna manera sí están en vías de desarrollo, pero también se han caracterizado porque sus mismos gobiernos han sido irresponsables. Es decir, han sido irresponsables porque van permitiendo asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Y por lo general, esos asentamientos terminan por ser viviendas débiles, estructuralmente hablando. Muchas veces también tienen una sobrepoblación, es decir, hay hacinamiento, por supuesto hay marginación. No hay una educación preventiva para identificar los posibles desastres, tampoco hay un sistema de alarma, no hay una evaluación y resguardo efectivo. Al final son zonas también periféricas o marginales, es decir, son condiciones de muy alta vulnerabilidad y por eso cuando viene el fenómeno natural, pues también es muy importante la cantidad de víctimas fatales.
Entonces, en situaciones así es urgente una responsabilidad social con enfoque de derechos humanos, pero no de manera discursiva, porque la verdad es que eso no ha disminuido nunca la vulnerabilidad y por lo tanto las víctimas. Es necesario que esos derechos se traduzcan en condiciones de vida digna. Quisiera dar un último ejemplo antes de terminar mi participación, porque vinculado con este mismo reporte del 2019, en este mismo sentido, también identificaron que el 60% de las pérdidas materiales de todos estos desastres ocurrieron en los países más ricos. En los 10 eventos más con mayores pérdidas materiales, todos fueron huracanes y todos fueron en Estados Unidos. Por mencionar solamente los 5 con mayores pérdidas está el huracán Sandy del 2012, que generó un poco más de 54 billones de dólares. Luego está en el 2017 3 huracanes que cayeron seguiditos, Irma, María y Harvey, María más en el lado de la isla de Puerto Rico, pero al final generaron también pérdidas de 58, 70 y 96 millones de dólares, billones de dólares respectivamente. Y por supuesto el más mortífero, con mayor pérdidas, pues el huracán Katrina del 2005, que generó más de 163 billones de dólares en daños. Entonces, sí, estos países concentran con Estados Unidos más daños materiales, pero porque previamente hay bienes susceptibles de ser afectados. Es decir, las víctimas mortales afortunadamente son mínimas comparados con los otros países debido a esa infraestructura preventiva, a esos sistemas de alerta, a esa acción oportuna de las autoridades y los cuerpos de rescate civil. Sin embargo, en cuestión de derechos humanos, pues sí, vemos cómo se han podido convertir de un discurso de derechos humanos a condiciones de vida digna, y ahí es donde se observa de alguna manera responsabilidad social. Un último aclaración, no estoy poniendo a ningún país como referencia o ideal de respeto o de promoción de derechos humanos, porque también los Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchos asuntos pendientes, sobre todo en materia de respeto a la vida, de migración, de discriminación, de violencia policíaca, etcétera. O sea, sigue habiendo muchos asuntos pendientes, pero en el caso de cómo se traducen condiciones, los derechos humanos a condiciones de vida digna, creo que el resumen de este estudio es un buen ejemplo, porque al final los daños están en un país, pero las víctimas están en otros países. Y creo que ese es un tema que nos debe de interpelar a todos, porque al final también todos estos peligros, si bien son naturales o algunos son sociales, muchas veces las problemáticas no son tan visibles como en este caso un huracán o algún otro evento de la naturaleza. Hoy en día incluso hay gente que no cree en el cambio climático, no cree que hay un constante deterioro del ambiente, porque para ellos es imperceptible, pero es un hecho que también hay un tema de cuidado del ambiente, pero también del cuidado de la convivencia y de las situaciones socioeconómicas, porque también se está abriendo la brecha de la desigualdad de manera paulatina. No es de un día, de la noche a la mañana, que alguien pierde su patrimonio o que un país se ve sumergido en la pobreza, pero es así como en el deterioro ambiental, es algo que va constantemente, no sé, creciendo la brecha, y bueno, eso al final nos deja con menos oportunidades. Pero bueno, ya mejor de esto hablaré en mi siguiente intervención. No, el micrófono abierto, que es ahí. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, doctor José. Creo que ha sido muy ilustrativa su reflexión respecto a que los derechos humanos no es algo meramente filosófico ni político, sino que realmente es un reclamo de proteger los derechos de los más vulnerables. Y dentro de esa vulnerabilidad nos ha mostrado pues todo esto de los desastres naturales, todos los muertos y todo ello. Y yo quisiera preguntarle, doctor, yendo ya a nuestro contexto nacional y en esta emergencia sanitaria que tenemos, COVID-19, pues por ahí se habla de muchas víctimas, muchos niños huérfanos sobre todo,
que ha dejado esta pandemia. En ese sentido, pues por supuesto que caen en un estado de mucha vulnerabilidad, de gran vulnerabilidad, y en ese sentido, no sé, desde su experiencia, ¿qué nos pudiera compartir respecto a cuáles serían las acciones socialmente responsables que tendría que emprender el gobierno, que tendríamos que emprender como sociedad civil y que tendría que emprender el sector gubernamental para revisar esos casos, ¿no? Porque finalmente siempre se atienden las emergencias, pero una vez que pasan las emergencias, pues quedan ahí como esas secuelas y a veces nos olvidamos de, pues de todas las personas más vulnerables a las que usted hace referencia. No sé si nos pudiera compartir algún comentario al respecto. Sí, con mucho gusto, Antonio. Pues, en primer lugar, lo que diría es que la humanidad a lo largo de la historia ha tenido muchas pandemias. Esta no es la primera y seguramente no será la última. Por otro lado, las pandemias justamente están tan expandidas en el mundo porque no contienen necesariamente un elemento de previsión. Es decir, empieza a generalizarse y la reacción humana o social o política ante la dificultad, pues tarda en ponerse al nivel de la pandemia. Ahora, en ese sentido, es difícil poner un buen ejemplo de tratamiento de pandemia. Todos los países hemos sufrido, incluso los que parecieran que tienen mejores sistemas médicos y mejores sistemas educativos, por ejemplo, en España, en Italia, en Inglaterra, en el mismo Estados Unidos, el número de víctimas ha sido enorme. Y eso, vaya, no es necesario que sea enorme para que ya sea lamentable. Sin embargo, bueno, creo que en México, además de que no tenemos los mejores sistemas educativos y de atención y prevención, creo que también ha habido dos faltas importantes en términos éticos. Primero, la comunicación. O sea, es una irresponsabilidad que desde las mismas autoridades nos hayan dicho, por ejemplo, que la pandemia es algo que se contagia por la calidad moral de las personas. Que hayan dicho que eso es una enfermedad que les da a la población de cierto nivel. Es un hecho que el cubrebocas no es una herramienta que ayude al control de la pandemia. A ver, esa es información falsa, es una información que no es científica. Esto es un tema ético de alta gravedad. ¿Por qué? Pues porque mucha gente está expuesta a eso. Yo creo que lo segundo, y con esto terminaría el comentario, es que también como sociedad tenemos un muy poquito margen de maniobra. Es decir, podemos decir, bueno, se cierra todo el mundo se recluye a sus casas y dices, bueno, pues los que de alguna manera podemos migrar el trabajo de la oficina a la casa, pues no hay ningún problema. Incluso los que a lo mejor tienen por ahí algún ahorro, alguna manera de estar sobreviviendo algunas semanas, dices, bueno, está bien, pues para eso son los bienes, para protegerse ante algunos males. Pero cuando tenemos una pandemia que se extiende más de año y medio y donde hay gente que para poder llevar sustento a su casa necesita salir, necesita ir a la zona pública, al mercado y a muchos otros lugares, trasladarse en transporte público, la verdad es que ahí hay un tema muy complejo porque precisamente no tenemos sistemas preventivos. Y creo que esto aplicaría en los ejemplos que di en relación a los desastres naturales, porque los mismos gobiernos ahorita están dándose cuenta de todas las decisiones malas o ineficientes o insuficientes que se han tomado en las últimas décadas. Esto no es de un gobierno, este es el resultado de 100 años de gobierno y estos 100 años donde hemos dejado desapercibido la presencia y la situación concreta del otro. Pero como dije, pues de esto hablaré un poquito en mi siguiente intervención. Ok, muchas gracias, doctor. Muy interesante todos sus comentarios y reflexiones. Muy amable, pues continuaríamos con nuestro siguiente panelista, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, a Yarse y a Quequén, que nos han dado su apoyo para la realización de este 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Muy bien, pues le cederíamos la palabra a la maestra Adriana, por favor, quien nos va a abordar el enfoque de la transversalidad de la doctrina social de la Iglesia en las empresas de economía social y solidaria. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para participar en este diálogo sobre temas que son relevantes y además urgentes en nuestra sociedad.
Pues efectivamente yo quiero hablar un poco de la doctrina social de la Iglesia, pero lo quiero hacer porque a mí me gusta un poco jugar con las palabras o detenerme a pensar en su significado y me detuve a pensar en el significado del título que nos convoca hoy, Enfoques inherentes a la responsabilidad social. Y bueno, inherente significa lo que está unido de tal manera que no se puede separar. Y responsabilidad tiene que ver con dar respuesta, con la respuesta que damos ante las distintas situaciones. Entonces, quise dirigir mi atención a algo que no se puede separar de la respuesta que damos en la sociedad. Y considero que ese algo es la dignidad de las personas, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, junto con la participación y el destino universal de los bienes, es decir, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Seguramente no son lo único que no hay que separar de esa respuesta a la sociedad, pero es algo central que no debemos separar de ello. No importa si hablamos de responsabilidad social desde un enfoque de compromiso con la sostenibilidad o desde el compromiso con el cambio climático, si hablamos desde las pymes o desde las grandes empresas, o prestando especial atención, como lo hicimos ahora, a los derechos humanos, los principios de la doctrina social de la Iglesia son inherentes a la responsabilidad social y transversales a todos estos enfoques. Todos estamos llamados a dar respuesta a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a sus grandes desafíos, desde esos principios que nos plantea. Y yo quisiera comentar brevemente cómo dan esa respuesta las experiencias de economía social y solidaria, que a veces de manera explícita y consciente y a veces de manera implícita y quizá menos consciente también, adoptan estos principios en su quehacer y en su actuar. Seguramente ya en foros como este han tenido la oportunidad de escuchar de primera mano algunas de estas experiencias de economía social y solidaria, grupos de café, por ejemplo, que se organizan para ir integrando la cadena de valor, tener su propia marca para comercializar y llegar incluso a vender el café con su marca en sus propias cafeterías, o grupos de productores de chicle que se organizan también para extraer el producto natural de manera sostenible, certificar su producto como orgánico y no solamente comercializarlo en el país, sino también exportarlo. O grupos de productores de amaranto que producen golosinas o botanas a partir de esta materia prima y que además lo distribuyen con un esquema propio que también es un esquema solidario y es su propia cadena de comercialización. Y en fin, una gran variedad de iniciativas que podrían incluir incluso una cooperativa de software como alguna que existe, por ejemplo, en Argentina. Y aunque a mí me encantaría detenerme a hablar de cada una de estas experiencias, el tiempo no da para eso, pero en su praxis real y concreta nos muestran un modo distinto, solidario, compartido de construir relaciones económicas. Y lo que sí es posible, al menos, es decir, por qué pienso que incorporan estos principios de la doctrina social de la Iglesia en su actuar. Las experiencias de economía social y solidaria, que son muy diversas y que lo hacen también de muy distinta manera, viven una serie de elementos o principios que quisiera resaltar. La participación en la propiedad, los resultados y la gestión, es decir, una triple participación de las personas que se involucran en estas experiencias. La persona en el centro, su trabajo en el centro, y el trabajo no solamente como un medio para obtener ingreso, sino también como un medio de expresión de las mismas personas. Parafraseando lo que decía José María Arizmendiarrieta, es lo más grande que las personas pueden dar. Ese trabajo es lo más grande que las personas pueden dar. Un trabajo digno, estable y bien remunerado. También ponen el capital al servicio de ese trabajo, como medio para lograr esos trabajos estables, dignos. La educación la ponen también como un elemento muy importante para que las personas que integran estos proyectos continuamente estén desarrollando sus habilidades
el compromiso con el entorno, porque se reconocen insertas en una comunidad y saben que lo que hagan tiene un impacto en esa comunidad, y la cooperación o la colaboración como un modo de actuar al interior de las experiencias, pero también al exterior y de afrontar los retos que les viene a cada una de ellas. Las experiencias de economía social y solidaria, a pesar de sus muchas imperfecciones, porque sí las tienen, y de la brecha que a veces existe entre lo que quieren conseguir y lo que realmente consiguen, son semillas de solidaridad y de participación, y me parece que contribuyen de una manera muy importante al fruto del bien común. Creo que con esto, pues así brevemente, pero asomarnos a estas experiencias y a la importancia de dar respuesta tomando en cuenta estos principios que nos plantea la doctrina social de la Iglesia. Ok, muchas gracias, maestra Adriana. Sin duda, pues muy interesante todo esto que nos plantea, puesto que muchos principios o los principios de la doctrina social de la Iglesia a veces se convierten en el objeto de estudio de la propia responsabilidad social. Creo que de ahí tomamos muchos principios y es el eje sobre el que nosotros trabajamos. Yo quisiera preguntarle, maestra, cuando en responsabilidad social hablamos de impactos. En ese sentido, ¿usted cómo visualiza el impacto que pudieran tener este tipo de economía social y solidaria dentro de la sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tendencia tenemos? ¿Cómo es posible poder trabajar estos nuevos esquemas de economía para, pues por supuesto, para la mejora de nuestra sociedad, para el bien común y esto que usted comentaba, ¿no? Para la dignidad de la persona? Gracias. Pues me parece que pueden tener muchos impactos distintos y todos ellos importantes. Tienen de alguna manera un impacto redistributivo por la manera en que se organizan, la participación que ya comentaba yo en la propiedad, en la gestión y también en los resultados. Los ingresos que se generan ahí se distribuyen de una manera más equitativa. Muchas de ellas tienen, por ejemplo, acotado los diferenciales de ingreso entre el que menos gana en la empresa y el que más gana, de manera que la redistribución que se logra, o la distribución, porque incluso es en un primer momento, ¿no?, que se distribuye de una manera más equitativa. Ese me parece que es ya un impacto importante. Otro impacto que me parece también importante es un impacto en la inclusión, porque muchas de estas experiencias surgen precisamente en los entornos más vulnerables. No surgen solas, no surgen aisladas, muchas veces requieren apoyo para surgir y luego para crecer y consolidarse, pero surgen precisamente incorporando a personas y a comunidades que están muchas veces en situación de vulnerabilidad. Entonces, este impacto en la inclusión y en lograr un beneficio para ese tipo de comunidades y para grupos de personas vulnerables me parece también importante. Pero me parece que hay otro impacto que a veces pasa desapercibido, y es que yo las llamo muchas veces que son escuelas de solidaridad y de cooperación. Y en esa práctica que se vive en este tipo de experiencias hay un aprendizaje que ojalá que todos volteáramos a ver, porque para solucionar los grandes desafíos de esta sociedad hay que aprender esa solidaridad y esa cooperación. Entonces, me parece que ese es otro impacto y que ojalá que seamos capaces de aprender de ellas. Muchas gracias, maestra Adriana. Pues definitivamente creo que nos refleja ese impacto económico que buscamos en la responsabilidad social y es justamente esa redistribución de la riqueza al interior de ese grupo social que participa en este tipo de economías. Y algo muy importante que resalta, por supuesto, en el ámbito social, pues es esta inclusión social y reconstrucción del tejido social, ¿no? A través de la solidaridad y subsidiariedad que son los principios con los que trabaja este tipo de organizaciones. Muchas gracias, maestra Adriana. Y daríamos ahora la intervención a nuestro tercer panelista, que es el doctor Francisco Bonilla, quien nos va a abordar temas relacionados con la dimensión ambiental del enfoque inherente a la responsabilidad social. Y de igual manera, pues agradecemos en esta intervención a nuestros patrocinadores, Quequén y Arce, que tuvieron a bien apoyarnos en este 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad
social. Asimismo, pues quiero comentarles a todos los que nos acompañan el día de hoy que si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta que manifestar o que expresar para nuestros panelistas, por favor que la puedan escribir en el chat y ya nosotros la recuperamos para ver si nos da tiempo que alguno de ellos nos la pueda contestar. Por favor, pues adelante, doctor Bonilla, por favor. ¿El micro lo tiene apagado, doctor? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su amable invitación. Pues quisiera yo en esta participación dividida en dos tramos, compartirles una pequeña reflexión acerca de la importancia que tiene la dimensión ambiental en lo que llamamos responsabilidad, es decir, en la responsabilidad social hacia el futuro de nuestra sociedad. Creo yo que si todas las acciones que nosotros construyamos, hagamos, ya sea como construcción de cultura, como construcción de narrativas o como construcción de prácticas, no van encaminadas hacia garantizar una evolución de y continuidad de nuestra civilización, de nuestra sociedad, hacia un mundo mejor, más abundante, más próspero y más resiliente, pues entonces estaremos atorados en el loop que nos tiene hoy en los conflictos actuales. Y creo que abordar y entender los problemas ambientales desde su base fundamental se vuelve muy importante. Quisiera ilustrar con este pequeño dibujo de Kino, muy simpático, que es una fábrica y un letrero que dice: seguimos construyendo la destrucción del futuro. Disculpen ustedes las molestias en lo que seguimos. Creo que mucha de nuestro enfoque actual de los temas ambientales están profundamente arraigados a normatividades que codifican hacer menos daño. Soy verde porque emito menos gases, soy verde porque tengo menos plástico, soy verde porque emano menos desechos, pero no tenemos una visión integral de que realmente la especie humana, el ser humano, es un actor muy reciente en la historia de la vida y pertenecemos, queramos o no, al entramado de la vida y a los servicios ambientales que este entramado proporciona. Y por lo tanto, para largo plazo, necesitamos visualizar de forma muy clara que este entramado nos sostiene como humanidad. Hasta ahorita, a lo mejor a lo largo de nuestros 200,000 años de historia, a lo mejor de 10,000 como civilización, pues medio ha funcionado. Ha habido sociedades que han colapsado en el pasado, lo cual platicaré en mi segunda intervención, por profundo daño ambiental. Sin embargo, hoy estamos en un momento global en que la humanidad está extendida por todo el planeta. La humanidad está tendiendo a ocupar el 100% de la capacidad fotosintética de la Tierra, y esta gran modificación a gran escala de todos los ecosistemas, lo que puede traer es un cambio en los patrones de disponibilidad de los servicios ambientales, y es la historia que voy a platicar comenzando con esta pequeña frase. Vean qué bonita frase que habla, que dice que los servicios que brindan los ecosistemas no son meramente una serie de factores independientes a los procesos industriales, sino son una expresión de la funcionalidad y la salud de la Tierra. Es decir, los ecosistemas como tal, desde antes del origen de la humanidad, que obedecen a una historia de evolución de miles de millones de años, brindan servicios y expresan la vitalidad de la Tierra, y los humanos no podemos vernos independientes a ellos. Y voy a platicar como ejemplo, para ejemplificar esto, un proyecto que se hizo inicialmente se pretendía hacer primero en la Tierra y luego en el espacio, que se llamó el proyecto Biosfera. Aquí podemos ver fotos de este proyecto, y este grupo de científicos, de 8 científicos, eran los bionautas. Este proyecto se hizo por ahí de los 90s del siglo pasado, la última década del siglo pasado. Estos eran los bionautas, y entonces el proyecto consistía, que son estas estructuras que se ven en las fotografías, en construir unas estructuras cerradas, totalmente aisladas del mundo, en donde se replicaron ecosistemas, se replicaron ecosistemas de arrecife de coral, algunos pastizales, algunos bosques, algunos ecosistemas de selva, y la idea era que todo el sistema, durante 8 años, pudiera sostenerse a sí mismo, creando sus propios servicios ambientales, es decir, creando su propia humedad, regulando su propia humedad, con su propia polinización, creando agua, creando oxígeno, reciclando oxígeno, obviamente nutrientes, desechos, y estos científicos pues estarían a cargo de tratar de que todos estos sistemas vivos se regularan dentro de estas estructuras en domo, como se ven aquí en las fotografías que muestro, ¿no? Nunca antes en la historia humana se había intentado colocar tanta diversidad de microorganismos
juntos en una estructura cerrada de varias hectáreas, ¿no? Aquí lo podemos ver. Lo que pasó fue una cosa interesantísima. Bueno, pasaron muchas cosas. El proyecto Biosfera iba a durar aproximadamente, iba a durar 8 años y se interrumpió por ahí del mes 21, 22. Se interrumpió porque hubo muchas sorpresas ecológicas al interior del domo que las personas no esperaban. Entre esas sorpresas ecológicas, lo que ocurrió es que la más importante, muchos polinizadores naturales se extinguieron, ocupando sus especies otros insectos, otros no tan deseables como las cucarachas. El oxígeno disminuyó hasta que se llegó a un punto, muchas especies se extinguieron, pero el oxígeno, que fue lo más importante, llegó a un punto por ahí del mes 21, que la calidad del oxígeno era el equivalente a una altitud como de más de 7,000 metros. Ya estaban respirando un oxígeno, el equivalente a esa altitud de alta montaña. Y lo volvió insostenible hasta que hubo un accidente y tuvieron que ya abrir el domo y cancelaron el experimento. Las lecciones primordiales que este experimento arroja, una es que hay recursos que ningún monto de dinero puede comprar. No podemos crear mantos acuíferos a gran escala planetaria, no, del todo no podemos crear genes, a lo mejor los podemos manipular, no podemos crear tierra orgánica de forma química, no podemos crear humedales, ríos, polinizadores, atmósferas y menos un ecosistema complejo a la escala de la Tierra. Y tampoco podemos interrumpir o reemplazar las complejas interacciones que hay en los ecosistemas y esperar buenos resultados. Pues hoy, a diferencia de Biosfera, la lección para los científicos es que se requirieron $200 millones y algunos de los mejores científicos del mundo para construir un conjunto de ecosistemas que tuvieron mucha dificultad para mantener a 8 habitantes durante 24 meses, cuando la humanidad añade 8 personas al planeta cada 3 segundos, ¿no? Entonces, si por un momento tomamos conciencia de esto, significa que la humanidad estamos observando intervenciones a gran escala en los ecosistemas y necesitamos transformar, y eso es lo que nos toca hacer esta generación, y para mí eso es la parte más importante de la responsabilidad social, necesitamos como humanidad crear prácticas, narrativas, cultura, conocimiento, tecnología. Tenemos una generación completa para hacerlo, de una manera en que nuestra civilización pueda integrarse a los procesos de la naturaleza, pueda trabajar en equipo con la naturaleza, podamos producir comida en equipo con la naturaleza, restaurando la biodiversidad de la naturaleza, y podamos sobre todo mantener el equilibrio ecológico del que la humanidad depende para sobrevivir, de la misma manera que las otras especies no humanas sobre la Tierra. Yo en lo personal soy un convencido de que la sostenibilidad no tiene que ser entendido como algo restrictivo, que si la naturaleza durante miles de millones de años de historia de evolución nos ha demostrado que puede crear abundancia, entonces la humanidad puede vivir en abundancia, pero necesitamos redefinir en el momento presente profundamente nuestros valores, desde lo moral, desde lo ético, para definir un poco qué es lo que entendemos por calidad de vida y cómo podemos redefinir lo que entendemos con calidad de vida más allá de basado en el consumismo, hacia un modelo en que podamos vivir realmente integrados a la naturaleza y en abundancia, y que la civilización siga prosperando de muchas formas. Yo lo veo como una realidad viable, simplemente nos toca a esta generación construir muchísimo conocimiento al respecto, ¿no? Por aquí dejo mi participación. Okay. Muchas gracias, doctor Bonilla. Qué interesante lo que nos presenta. Y este proyecto de la biosfera, los bionautas, que finalmente no pudo concluirse, pues da cuenta, ¿no?, de la finitud de los recursos naturales que tenemos en nuestro planeta. Y a propósito de ello, doctor, ¿usted qué opina acerca de lo que se ha venido ya como trabajando y dibujando dentro de la responsabilidad social, que es como esa deuda generacional ambiental que tenemos en este momento para nuestras generaciones futuras? ¿Cómo visualiza esa deuda, así como hablamos de las deudas sociales, ahora la deuda ambiental? ¿Qué opinión le merece? Su micro está apagado. Pienso construyendo sobre lo que dijo el doctor Honorio, creo que todo el tema ambiental y la responsabilidad social, todo el gran universo, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social,
y todos los demás, conservación, etcétera, fundamentalmente es un asunto ético. Si la ética es definida muy sencilla, es aquel lugar en donde se delimita la búsqueda del bien común, y en el bien común es donde están delimitados los derechos de uno y respecto del otro. Ese espacio entre ambas partes, pues es un espacio donde hay activos en común, y los recursos y el tiempo son un activo. Entonces, el que las generaciones futuras puedan vivir al menos con la misma calidad de vida que tuvimos las generaciones presentes, es un asunto ético, nada más que trasciende el tiempo, pero en nuestra dimensión mental, cultural, no estamos diseñados culturalmente para reflexionarlo. Entonces, creo yo que hoy tenemos que, la esencia de todo, es debemos de impulsar la construcción de una narrativa que empuje una investigación ética en todas nuestras acciones cotidianas. Es decir, creo que hay un defecto de nuestra civilización que pensamos que somos buenos y por ser buenos hacemos cosas buenas. En realidad, nuestras acciones tienen consecuencias positivas o negativas. Y si cada uno de los tomadores de decisiones, desde nuestra vida personal hasta los procesos productivos en los que intervenimos, investigamos las consecuencias positivas o negativas de nuestras acciones, realmente podemos hablar de la construcción de un marco ético. Porque si no, entonces, pues podemos pensar que somos buenos, y como somos buenos hacemos cosas nuevas, aunque nuestras acciones externalicen efectos negativos que le explotan a alguien más en algún otro lugar, ya sea de la tierra o del tiempo. Y precisamente por eso creo que tenemos que en el momento presente restaurar profundamente la ética como una cultura de investigación profunda, para que no acabe como este chiste de Mafalda que le pregunta a la tierra, que le dice, si te hubieras llegado, ¿qué hepatitis, no? Eso es como para sanar esta relación de nosotros con la tierra y con las futuras generaciones. Y justamente ese principio ético de no respetar nuestra naturaleza y los recursos naturales, los ecosistemas y todo ello, pues nos llevan a este pasivo ambiental que tenemos hoy por hoy como humanidad. Muchas gracias, doctor Francisco, y continuaríamos en la segunda parte ya con la segunda parte de nuestro panel, para lo cual solicitaríamos nuevamente en su participación, solicitaríamos ahora a la maestra, Adriana Gómez Chico, que pudiera compartirnos ahora sobre el tema de la respuesta de los jóvenes en el proceso de Economía Francisco. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo decía desde hace rato cómo me había planteado el tema de la responsabilidad social que nos convoca hoy, desde la manera en que damos respuesta. Y justo lo que quiero hacer ahora es hablar de las respuestas que están buscando jóvenes de todo el mundo que recibieron la invitación que hizo el Papa Francisco y están participando en este proceso que se le llama así, Economía de Francisco, no tomando el nombre del Papa, sino tomando el nombre de San Francisco de Asís. Desde 2019 me ha tocado ser testigo de esa participación activa en diálogo, colaborativa, interdisciplinaria, de muchos jóvenes que están en todo el mundo y que son emprendedores o son académicos o son agentes de cambio. Y ellos están construyendo respuestas a las grandes interrogantes que plantea Economía de Francisco. Y entre ellas quisiera yo señalar algunas de esas preguntas. Las preguntas o las interrogantes sobre el management y el don. ¿Cuáles deberían ser los criterios de desempeño de una empresa? ¿O hay lugar para la gratuidad en los negocios? O las preguntas sobre finanzas y humanidad. ¿Cómo poner las finanzas al servicio de las personas? ¿Cómo invertir en las personas y no solamente en la búsqueda de ganancia? O las preguntas sobre el trabajo y el cuidado. ¿Pueden desarrollarse juntos el trabajo y el cuidado? ¿Cómo podemos cuidar la creación? Y ya hemos hablado de eso también esta mañana. Interrogantes sobre la agricultura y la justicia. ¿Cómo podemos vincular la justicia con una agricultura sostenible? ¿Qué pasa con los pequeños productores en los mercados globalizados? O interrogantes sobre energía y pobreza. ¿Cómo fomentar una transición energética donde las personas en pobreza sean las primeras y no las últimas beneficiadas? ¿Cómo no privarlas a ellas también del consumo de energía? Las preguntas sobre los negocios y la paz. ¿Cómo impactan los negocios a la aparición o a la solución de conflictos?
¿Y qué papel juegan, por ejemplo, las grandes empresas o el sector financiero en esto? O preguntas sobre mujeres en la economía. ¿Cómo fomentar el pleno reconocimiento de las capacidades de las mujeres? Están también las interrogantes sobre el tema del CO2 de la desigualdad, así se le ha llamado, como un producto de desecho que es la desigualdad. ¿Cuáles son las desigualdades que más nos afectan y qué pasos seguir para lograr una mayor igualdad cada vez? Las interrogantes sobre negocios y la transición que tienen que seguir los negocios. ¿Cómo deben responder las empresas a las grandes transformaciones que produce la crisis ambiental o la revolución tecnológica o la crisis multidimensional que se ha agravado ahora con la pandemia? ¿Qué modificaciones tienen que hacer a sus productos o a sus modos de producción? Las preguntas sobre políticas públicas y la felicidad. ¿Qué relación tienen las políticas públicas con la felicidad? ¿La felicidad y el crecimiento económico o el bienestar están relacionados? ¿Eso es lo que deberían buscar las políticas públicas? O sobre la vocación y la ganancia. ¿Son contradictorias la vocación y la ganancia? ¿Cómo podemos construir un entorno económico donde las personas puedan también florecer? O en la vida y el estilo de vida, ¿cómo hacer que nuestra forma de vida no esté lejos de la vida, por contradictorio que esto parezca? Soy consciente de que lo que he hecho ahora es enumerar un montón de preguntas y dejar estas preguntas sobre la mesa más que las respuestas, pero lo he querido hacer así justamente también como una invitación a que muchos otros jóvenes se sumen a este proceso de reflexión. Hay manera de hacerlo y de construcción de soluciones, colaborando con otros jóvenes de todo el mundo, buscando las respuestas a estas y a otras muchas grandes interrogantes. Y con esa invitación cierro. Ok. Muchas gracias, maestra Adriana. Creo que todas esas interrogantes nos llevan a todos a la reflexión que tal vez no habíamos pensado, pero que finalmente ahí están y que pues es tarea de todos revisar desde la trinchera donde estemos cuál respuesta es la que tenemos que dar cada uno de nosotros en los distintos sectores. Y yo le preguntaría, maestra, ¿qué papel como actores de desarrollo juegan los jóvenes hoy por hoy en nuestra economía, en nuestra sustentabilidad, en nuestro desarrollo social? Bueno, pues los jóvenes juegan ya un papel primordial, ya la construcción de estas soluciones está en sus manos y está en sus manos no de manera aislada, ¿no? Aquí estamos todavía, yo digo, los que seguimos siendo jóvenes, pero por alguna razón nuestro pasaporte dice que no tanto. Estamos también para construir junto con ellos, pero ellos son los que nos están enseñando también nuevos modos de colaboración, de diálogo, de trabajo interdisciplinario. Yo digo que hay que voltear otra vez también a verlos y aprender de esos modos de trabajo y ayudarlos desde la experiencia y el conocimiento que se ha ido generando para esa construcción de soluciones. Pero el papel que juegan ellos es el central, es el principal. Correcto, muchas gracias. Muy bien, pues continuamos ahora con el doctor Francisco Bonilla, quien nos hablará acerca de lo que significa el capital natural y los servicios ambientales en nuestra civilización. Adelante, por favor. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Disculpen un segundo, se trabó mi computadora. Bueno, comparto en lo que abro la pantalla. El capital natural que estaba yo exponiendo podría ser entendido como los bienes y servicios que nos da, que nos da la naturaleza, que son esenciales para vivir los seres humanos, ¿no? Y entonces, dentro de esta reflexión me gustaría poner un ejemplo muy importante, un ejemplo negativo, pero de algo que es una reflexión hacia donde podemos caminar en aspecto positivo. Jared Diamond, un autor de nombre ya de Jared Diamond, en su obra Collapse,
así se llama la obra, Collapse How Societies Choose to Fail or to Succeed. Él expone el colapso de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Entre ellas, lo que explora es el colapso de los mayas. Y entonces, dentro de esta exploración del colapso de los mayas, Jared Diamond concluye varias cosas, pero las tres más importantes que me quiero centrar es que, primero, los mayas obviamente vivían en un ecosistema de selva, y la selva es un sistema muy complejo que produce muchísimos servicios ambientales. Obviamente, toda la transferencia orgánica de energía solar, fertilidad, a selva está en la selva. Planta, las selvas producen humedad, esa humedad alimenta con partículas de aire las nubes, ahí mismo queda la lluvia, las plantas producen oxígeno, el sistema se enriquece, el oxígeno es el combustible de todos los seres vivos, y entonces en esa complejidad la selva tiene un dinamismo gigantesco. Y además la fertilidad del suelo es una capa muy delgada, porque el metabolismo es tan rápido que se convierte muy rápido en selva. Cuando la civilización maya estructuró básicamente su civilización y su sistema alimentario en una simplificación de especies, básicamente maíz, frijol, calabaza y otras especies animales menores, entonces lo que cambiaron conforme fue expandiéndose la cantidad de pobladores a gran escala, lo que cambiaron fue una selva muy compleja por una especie que es más tipo matorral, como el maíz, que pertenece más a otro ecosistema, se da mejor. Y entonces el sistema se simplificó. Se simplificó a unas cuantas especies, y conforme los mayas fueron necesitando más madera para construir ciudades, templos, y etcétera, y expandiendo la civilización, pues la selva también se fue perdiendo junto con sus servicios. Esta fiesta, llamémosle, duró mientras podía haber agua externa que permitiera que los cultivos funcionaran, porque la misma selva es la que genera el agua. En ausencia de selva, pues mientras siga lloviendo, pues el maíz puede crecer. Hasta que hubo un momento en que hubo un cambio climático macro. El cambio climático macro fue una sequía que duró aproximadamente 5 o 6 años. Esa fue externa a los mayas, y los mayas no tenían suficiente tecnología para sacar agua del subsuelo a regar maíz. Y entonces, con lo que pudieron, lo que fue sucediendo es que esta sequía prolongada simplificó la capacidad de carga, es decir, la capacidad de alimentar habitantes mayas. Y eso derivó en un sistema de conflictos sociales que se tradujeron en conflictos violentos, en guerras, y Jared Diamond estima que en un periodo de menos de 50 años de una población en esa zona de Mesoamérica de unos 3 millones de mayas, quedaron 500,000. Para cuando llegaron los españoles, había mayas, pobladores mayas, unos 500,000, pero ya no había esa gran civilización, pero lo que sí había de regreso era la selva. Cuando los españoles llegaron, sí encontraron una selva, ¿no? Y entonces la gran conclusión es que la modificación humana en los ecosistemas tiene consecuencias inesperadas. Y es momento que hoy la humanidad construyamos suficiente ciencia para restaurar nuestra colaboración con los ecosistemas, para restaurar los servicios ambientales, y que entonces elementos macro o ajenos al humano o macro, como el cambio climático que estamos viviendo, entonces no nos amenacen, no nos agarren con los dedos en la puerta, porque una simplificación ecosistémica significa menos elementos para ser resistentes ante una crisis, ¿no? Y entonces con esto me gustaría concluir esta segunda participación mía en el foro, reflexionando que al ser inevitable un cambio en la disponibilidad de nuestros recursos naturales, causado por la civilización de nuestro capital natural, es un buen momento para que como entidad colectiva dejemos de tratar de convencernos de que tenemos un proyecto de humanidad y mejor nos pongamos a construirlo. O como dice este pequeño chiste de Mafalda, que se pregunta a su papá por qué sus plantas no han florecido si les ha puesto cariño y abono, y llega Mafalda y le grita, es que llegó la primavera y florecen, y el papá le dice, faltaba la información. Entonces es momento de nosotros como humanidad ponernos a construir un proyecto si queremos aspirar que la humanidad realmente llegue varios siglos más adelante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Francisco. Sin duda, pues muy interesante todo lo que nos plantea, y por supuesto este llamado y esta reflexión y esta convocatoria a que todos tenemos que trabajar para construir ese futuro del que tanto hablamos, y que finalmente ese pasivo ambiental del que hablábamos hace rato, pues lo vayamos disminuyendo con este trabajo de construcción al que nos invita usted. Muchas gracias, doctor Francisco, y continuamos para cerrar ya nuestro panel con el doctor José Honorio,
¿Quién nos va a hacer favor de comentar acerca de la perspectiva ética y filosófica de la responsabilidad social? Adelante, por favor, doctor. Sí, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues en esta segunda participación yo quisiera retomar de donde me quedé en la anterior, que es un poquito el concepto de dignidad humana y cómo la dignidad tiene que traducirse en condiciones de vida digna. Pero hay algo que es muy importante, que no nos quedemos con la idea de que esas condiciones de vida digna son solamente las cosas y los sistemas. Si bien en el ejemplo anterior hice referencia a cosas y sistemas, porque estábamos hablando de desastres naturales, la principal condición de la dignidad humana es volver a la persona. Es decir, es el ser humano el que se vuelve la condición indispensable de todas las cosas y todos los sistemas. Y, a ver, quisiera plantearlo de esta manera. O sea, en sentido estricto, hablar de responsabilidad social es un concepto redundante. O sea, la responsabilidad siempre tiene que tener como referencia un ente social. Y eso, de alguna manera, da sentido a la acción responsable. Alguien puede decir, bueno, pero es que uno puede ser responsable consigo mismo. Bueno, eso se llama prudencia. Pero la responsabilidad siempre es con referencia al otro y ese otro como persona. Ahora bien, durante décadas, y hablo no nada más del siglo XX, o sea, desde los siglos anteriores, después del proyecto de la modernidad, se comenzó a instalar una especie de razonamiento discursivo en donde el sujeto de esta modernidad tenía su autonomía, tenía sus libertades y bueno, de alguna manera el entendimiento que se buscó pues fue más bien de manera del diálogo. Sin embargo, al final la mentalidad era la autonomía y la libertad de ese sujeto moderno. Ahora en los últimos tiempos, digamos el siglo XX, si no es que a finales del XIX, tenemos un razonamiento un poquito más narrativo y entonces esta narrativa va centrando la atención en el papel de los sentimientos y se enfoca mucho en el respeto y entonces es un respeto que casi roza con la indiferencia de las particularidades de los demás. Y entonces sí, tenemos grupos de migrantes, grupos de extranjeros, tenemos las minorías, tenemos los excluidos, las tribus urbanas o subtribus, es decir, son pequeños grupos que pareciera que encuentran un cierto sentido al interior de su grupo por la imposibilidad de encontrar un sentido y un reconocimiento a nivel social. Ahora, volvemos al punto, la responsabilidad no puede ser solo dialógica, es decir, no puede ser solamente entre sujetos autónomos y libres, pero que al mismo tiempo están distantes unos de otros. O tampoco puede ser una narrativa que, aunque sea muy empática en este sentido emocional, al final no llega a ser la vivencia del otro. Por eso, la responsabilidad tiene que ser un razonamiento de relaciones, o sea, tiene que ser un modo de ser que privilegie la alteridad, es decir, la relación con el otro, pero no con el otro minoría o no con el otro distante o no con el otro conceptualizado como un ente social, sino un otro concreto, es decir, con la vida del otro que está frente a mí, que es irreductible y que por tanto nunca lo voy a poder comprender por completo. Sobre este tema, desde hace 100 años, un filósofo francés, Gabriel Marcel, ya nos hablaba de esta aproximación al misterio del otro. Y volvemos al punto, es que la responsabilidad, esta responsabilidad que hoy redundantemente le agregamos el social, en principio es una relación, es de naturaleza relacional y se aleja tanto del sujeto autónomo de la modernidad como del pensador ilustrado, del camarada socialista. O sea, es una concepción del ser humano, de la persona humano, en términos de relación y de apertura con respecto a su vida concreta. Es, por así decirlo, es fijar la mirada en el rostro del otro, ver sus necesidades, resguardar su seguridad individual, por supuesto, y quiero ser puntual porque no me refiero solamente al altruismo, porque ese altruismo a veces no necesariamente interpela la vida del otro. El altruismo que tenemos que
que buscar no es aquel subsidiario, sino también aquel que es recíproco y de alguna manera me humaniza. Es decir, que en el momento en que soy responsable con el otro, al mismo tiempo somos responsables con todos los que están y probablemente también con los que están por venir, porque en este sentido también el filósofo y teólogo Hans Jonas nos presenta una tarea de responsabilidad con las generaciones que aún no nacen, ¿no? Ahora, esta respuesta de relación con la persona del otro tiene que ser singular, ineludible, posterior y asimétrica. Brevemente, tiene que ser responsable, tiene que ser singular porque no puedo responder de modo uniforme con todos. O sea, cada uno requiere una respuesta distinta. No todos los otros que están en mi vida son iguales. No todos requieren lo mismo. Por lo tanto, la respuesta con cada uno de esos otros tiene que ser excepcional y original. Ahora bien, también es ineludible porque no puedo yo sustraerme a la vida del otro, que el que se me presenta, el que está frente a mí, el que vive al lado de mi casa, el que está en mi ciudad. Pues es un esfuerzo por interpelarnos mutuamente. Ahora, esta respuesta también digo, tiene que ser posterior, porque no es que de repente, bueno, te veo y me surgió la idea de ayudar. No, es que tiene que ser un acto consciente, previsto, intencional, de alguna manera previsible, porque yo sé que en mi vida social me voy a encontrar con muchos otros que requieren de mi interpelación. Y en última instancia también digo que es asimétrica, porque no es un contrato, no es una retribución equiparable, no es yo te doy y tú me das. Es que cuando estamos hablando, como Gabriel Marcel, de que nos aproximamos al misterio humano, a la persona, estamos hablando de que igual das, igual recibes y no hay una proporción justa, simplemente la persona en la que se da. En este sentido, creo que la responsabilidad es un tema también de justicia y es una justicia porque yo me veo obligado en mi actuar a ir haciendo en el reconocimiento de la persona del otro justamente reconocer su dignidad. Lamentablemente hoy en nuestro país pues tenemos mucho tiempo en que hemos roto esa promesa implícita de cuidarnos unos al otros. O sea, tenemos una especie como de resentimiento histórico que produce muchas veces indiferencia. O sea, cuando hoy vemos desplazados, vemos narcotraficantes o narcomenudistas, o vemos migrantes, vemos un montón de personas que están pidiendo alternativas de vida, de subsistencia, en realidad también nos están reclamando una indiferencia por años, y eso por decirlo de alguna manera, es una especie como de representación de aquel famoso mito de Sísifo. No sé si todos lo recuerdan, pero brevemente, el Sísifo de la mitología griega, era una persona muy inteligente, ambiciosa y ambicionaba el dinero y no le importaba recurrir a cualquier forma de engaño. Cuando le tocó ser testigo de un secuestro de una ninfa, él finalmente decide guardar silencio y se mostró indiferente a la necesidad del otro. Pero cuando Zeus se entera de la actitud de Sísifo, le impone un castigo tan ejemplar que se tenía que realmente arrepentir de cuál había sido su actitud. Y entonces el castigo consistía en subir una piedra pesadísima hacia el pico de una montaña, pero la montaña terminaba en pico, así es que cuando la piedra pesada llegaba arriba, no era posible que se quedara ahí, y entonces volvía a caer, y entonces Sifo tenía que volverla a subir, y entonces eso tendría que repetirse sucesivamente por toda la eternidad. Entonces, quisiera concluir un poquito diciendo esto, o sea, el asistencialismo y las dádivas son importantes y son determinantes principalmente cuando hay una emergencia como las que mencioné hace rato, pero no pueden ser una norma operativa sistemática, porque entonces estamos dejando de reconocer la capacidad del otro y principalmente lo estamos excluyendo de una dinámica social. O sea, con el asistencialismo como sistema, la dignidad humana no se está transformando en condiciones de vida, más bien es un tipo de indiferencia que se asemeja a la actitud de Sísifo, porque en el corto plazo, bueno, a lo mejor puedo mitigar un poco las necesidades del otro, pero siempre será ese otro distante al que no veo, al que no reconozco ni por su nombre ni por su rostro, y siempre será un esfuerzo insuficiente, porque por mucho esfuerzo y por mucha tenacidad que impregnemos en la tarea asistencial, al final, como Sísifo, va a ser un heroísmo absurdo, porque ese afán no va a tener un sentido, ni en el corto y menos en el largo plazo.
y además de que no va a tener sentido, va a ser un poco trágico porque eventualmente caeremos en la conciencia de que eso tampoco tiene sentido por más de que el propósito esté bien intencionado. Esto, por ejemplo, sucede mucho con los jóvenes. Ahorita que hacía la pregunta a la maestra Adriana Gómez Chico, los jóvenes muchas veces están estudiando una carrera profesional y no necesitan saber solamente lo técnico de su profesión, también tienen que ir a encontrar las necesidades concretas de donde se aplica el conocimiento, porque solamente cuando están en esa comunidad que es vulnerable, que tiene condiciones de mejora, que no tienen agua potable, que no tienen a lo mejor una organización del barrio adecuada, ahí es donde uno entiende el rostro y el nombre del otro, porque no es hacer algo por la sociedad, es hacer algo por María y por José y por Alfredo, y es hacer algo en esas acciones que reconocen la persona del otro en el centro, y es el principio justamente de esta responsabilidad. Con esto termino. La responsabilidad, como ya dije, tendrá que ser singular, tendrá que ser ineludible, tendrá que ser posterior o intencionada y tendrá que ser asimétrica. Así es la responsabilidad, porque de esta es la única manera, es la única forma en donde el trabajo cotidiano tiene sentido. Y si nosotros estamos convencidos de eso, es decir, de trabajar por el bien común, también encontraremos que ese bien común resulta ser el primero de mis bienes personales. Gracias. Muchas gracias, doctor José. Pues qué reflexiones tan interesantes y sobre todo esta penúltima en donde nos deja claro lo que teóricamente manejamos en la responsabilidad social, que el altruismo, la filantropía, el asistencialismo, paternalismo no son responsabilidad social, son acciones sociales inmediatas de emergencia, pero finalmente no pueden equipararse a responsabilidad social. La responsabilidad social busca el desarrollo de las personas con esa dignidad de la que usted precisamente habla, y fijándonos en el otro, creo que si el otro está bien, yo voy a estar bien y todos vamos a estar bien. Y justo ahí está nuestra responsabilidad social. También creo que es muy interesante lo que refiere de Hans Jonas sobre la tutela que tenemos como humanidad respecto a la naturaleza, y que justo por ello tenemos que ser muy responsables con su cuidado y garantizarla para las generaciones futuras, por supuesto. Muy interesante todo, doctor. A todos los panelistas, pues muchísimas gracias por su participación. Y tenemos dos comentarios en el chat, no sé si nos quisieran apoyar. Dice una pregunta o un comentario: ¿cómo debe ser la relación de las empresas e instituciones socialmente responsables con las organizaciones e instituciones que atienden a personas en estado vulnerable? Mujeres en riesgo, población indígena, personas con discapacidad. No sé si nos quisiera apoyar con esa respuesta, por favor. ¿A quién te refieres? Creo que va más dirigida a usted, doctor, por el tema de vulnerabilidad. Sí, bueno, pues yo aquí lo que diría es que la respuesta va un poquito en las últimas intervenciones y recomendaciones que nos hacía el doctor Francisco Bonilla, porque tenemos que construir proyectos y tenemos que construir conocimiento. O sea, esto no se basta con la buena voluntad, no es el tener buen corazón, que por supuesto que hay que tener buen corazón y hay que tener la empatía y hay que tener la sensibilidad con respecto a las necesidades del otro, pero sobre todo tenemos que ser más inteligentes que los problemas y tenemos que juntar la experiencia y la capacidad para fortalecer vínculos de la empresa, por ejemplo, con las universidades, y empresa y universidades con los gobiernos. Y es una red muy compleja porque cada uno tiene fines diferentes. O sea, pareciera que el gobierno tiene a veces unos propósitos distintos a los de la empresa, y entonces pareciera también que la universidad está preparando lo que el día de mañana va a ser otra realidad, cuando en realidad tendría que ser la universidad precisamente una ciudad, tendría que ser una ciudad universitaria, una ciudad donde convivimos y nos gobernamos como en la vida ordinaria, entre hombres y mujeres y minorías y todos. Entonces, estos proyectos y estos conocimientos, por supuesto que tienen que partir de la realidad más concreta de cada una de estos grupos vulnerables. Ahorita han mencionado algunos, por ejemplo, los migrantes, los indígenas. Pues sí, tenemos que ir a esas comunidades que no tienen agua potable, que tienen dificultades para tener a lo mejor sostenibilidad en términos alimentarios, y tenemos que hacer proyectos efectivos.
y justamente eso tenemos que estar coordinados, porque finalmente, si no lo hacemos, perdemos todos. No hay alguien que se salve. Muchas gracias, doctor, por su atinada respuesta y amplia respuesta. Y tenemos otra pregunta para el doctor Bonilla. Dice, ¿considera que los humanos somos los únicos responsables del cambio climático o existen otros factores naturales propios del ecosistema? Es una respuesta no sencilla de contestar, pero trataré de dar mi punto de vista de forma sencilla. O sea, el fenómeno de cambio climático actual que estamos viviendo, en general, en términos del consenso científico internacional, es que tiene una causa antropogénica muy fuerte e indiscutible. O sea, que hay un fenómeno antropogénico de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cuales está empujando un cambio en los patrones de comportamiento del clima. Sin embargo, yo pienso, y eso lo pienso con toda convicción, de que nos falta mucha investigación científica respecto de las causas no antropogénicas. O sea, creo que nos falta mucho investigar a fondo como humanidad, entender a fondo cuál es la relación de la Tierra con el Sol y particularmente con el viento solar. ¿Cuál es la relación de la Tierra y el sistema solar con su rotación a través de la galaxia y del polvo cósmico? Eso, hay unos científicos que publicaron un documento que se llama The Mystery of Clouds, que demuestran la correlación que hay entre la presencia o ausencia de polvo cósmico de la galaxia respecto de la formación de nubes bajas en la atmósfera. Entonces, todo este tipo de fenómenos, creo que nos falta mucho investigarlos, porque si solo nos clavamos en la causa antropogénica y resulta que además, simultáneamente, están ocurriendo causas no antropogénicas, entonces podemos estar creando, pues, construyendo sistemas de toma de decisiones equivocadas. Entonces, puntualizo, o sea, bajo el entendido que el consenso científico es que la causa antropogénica es el principal responsable de lo que hoy estamos viendo, necesitamos investigar las otras causas para saber si en su sinergia no se vuelven delicado esa sinergia o no, y para entonces poder construir sistemas de toma de decisiones más robustas que también puedan prever cuál es la consecuencia de estas dos interacciones. Y termino mi comentario y mi respuesta diciendo que creo que hemos cometido un error como civilización de traslapar y volver intercambiable el tema cambio climático con todos los problemas ambientales. Los problemas ambientales son muy diversos. Hay un instituto que se llama The Stockholm Resilience Institute, es el Instituto de Estocolmo para la Resiliencia, que ellos estudian no solo la variable del cambio climático, sino se pregunta cuáles son las principales variables a nivel planetario que pueden causar que el sistema entre en un sistema de reorganización. Es decir, de cómo hoy conocemos a la Tierra, cómo se puede reorganizar. Y hay muchos otros sistemas que no le estamos prestando suficiente atención mediática, que son tan delicados como el cambio, como la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre ellos, el ciclo del nitrógeno, la profunda alteración del ciclo del nitrógeno por el exceso de uso de agroquímicos, la alteración del ciclo del fósforo, también por el exceso de uso de químicos, surfactantes, fosfactantes, la pérdida de biodiversidad es delicadísima junto con la pérdida de especies, los masivos cambios de uso de suelo y la concentración de otras sustancias químicas en atmósfera, suelo o agua que no necesariamente únicamente tienen que ver con gases de efecto invernadero. Y son otras sustancias como, por ejemplo, la acumulación de bioplásticos, de plásticos, que se vuelven micropartículas de plásticos que se bioacumulan en los ecosistemas. Todas estas variables necesitamos entenderlas como un todo que se interactúa y que si se cruzan ciertas fronteras de estabilidad, lo que estos científicos se plantean y me lanzan la voz de alerta, es que al cruzar ciertas fronteras, en la combinación de varios de ellos, lo que puede hacer es que el sistema se reorganice de otra forma. Y eso es a lo que necesitamos no apostarle, sino apostarle a mantenerlos dentro de la frontera de operación segura para que podemos en la humanidad seguir existiendo dentro de los rangos de variables del sistema que conocemos. Ok, muchas gracias, doctor Francisco, por su amplia respuesta y muy concreta y muy ilustrativa respecto al cuestionamiento de nuestros asistentes. Pues con esto damos por terminado el panel del día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes, maestra Adriana, doctor José, doctor Francisco, por
esta generosidad que tienen al compartirnos estos enfoques inherentes a la responsabilidad social. Creo que pudiéramos pasarnos mucho más tiempo aquí platicando, dialogando, debatiendo, porque son temas realmente interesantes, son temas que están muy próximos a nuestra realidad social y que tenemos que abordar, que tenemos que trabajar desde la trinchera en donde estemos, en este caso en el mundo académico, pero hay mucho por hacer con todos estos temas que ustedes han planteado y platicado el día de hoy. Muchas felicidades por su participación, por su exposición, siempre muy clara, muy ilustrativa y muy enriquecedora para cada uno de los que tuvimos la oportunidad de estar en este panel con ustedes. Muchas felicidades y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Y pues continuamos con nuestro congreso con los siguientes eventos. Qué amables, que tengan excelente fin de semana, excelente día. Hasta luego. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.